Para el proyecto de hoy, yo estoy utilizando un hilo 100% acrílico microfibra. Es muy ligero porque va a ser una pieza de verano. No obstante, ustedes pueden tejerla para invierno utilizando un hilo de un mayor grosor y por ende una aguja más grande. Estos son restos con los cuales voy a ir combinando y 100 gramos de los dos colores principales. Voy a utilizar el crochet número 5 para el tejido en general y el número 3 para esconder las hebras. Tijeras, cinta métrica y nuestros marcadores. Y ahora sí estamos listos para iniciar. Para darle al tejido un inicio correcto, yo voy a tejer un total de 96 cadenas, que son las que lleva el proyecto, más una, para lograr que esa unión sea lo más perfecta posible. El largo de esta cadena inicial es aproximadamente el ancho, la circunferencia de nuestra cabeza, quizás un poquito más, pero sobre esa medida van las cosas. Realizamos un anillito o como bien quieran tejer esta primera cadena. La dejamos bien suave y ya verán el propósito de ello. Aquí ya dimos forma a la primera. A partir de aquí vamos a tejer nuestras 96 cadenas. 4, 5, 6, tejiendo bien suelto. Si eres de las que tejes apretado, te recomiendo un crochet 0.5 milímetros mayor. Ya tengo mis 96 cadenas más una, dejando libre la adicional. Esta cadena inicial sin estirar mide 62 centímetros. Antes de continuar, creo que es importante explicarles la lógica de la cantidad de puntos y también pedirte un favor. Como bien saben, yo realizo contenido gratuito para ustedes. Pero si ustedes me regalan like, comparten, comentan y se suscriben, ayudan muchísimo a que muchas más crocheteras puedan ver este contenido. Bien, yo realicé 96 puntos. Ustedes pueden hacer la cantidad que deseen de acuerdo al crochet y al hilo que van a usar. Yo usé 23 cadenas para un lado, para otro, para los 4 lados. Son números pares, porque aquí 23 y el número 24 es donde vamos a realizar aumentos. 23 y el número par, que sería el 24, es donde van los aumentos. Esto es importante para que la trama quede bien. Si quieren realizar reducciones o aumentos, lo harán de 8 en 8, o sea, 2 cadenas para cada lado, y así se mantenga la armonía en los 4 lados. Ahora sí vamos a cerrar nuestra cadena con mucho cuidadito, manteniéndola derechita. Vamos a llegar hasta el penúltimo. Recuerden que tejimos una cadena adicional. Así, con mucha paciencia. Y aquí tenemos la primera. Vamos a la segunda, tomando las 2 lazadas de esa cadenita. Vamos a deslizar. Tomamos el hilo, pasamos y deslizamos. Esta cadena se va a mantener separadita. No la vamos a incluir en el primer punto ni taparla con el tejido. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos lazada, pasamos por el mismo punto. Miren que aquí fue donde se cerró. Aquí mismo vamos a realizar un punto alto. En este punto es que vamos a ubicar un marcador, una hebrita, lo que tengan a mano, que será donde cerraremos la vuelta. Vamos a tomar lazada y tejemos en cada cadena de base un punto alto. El punto alto es tomar la lazada, introducir en el punto de base, sacamos 2 y sacamos 2. Una vez más, introducimos, sacamos 2 y sacamos 2. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Ya tejí los 96 puntos y verifiqué
que existiera esa cantidad, que no falte ni sobre ninguno. Voy a retirar este marcador y si ustedes desean continuar trabajando con el mismo color, van a deslizar, van a levantar 2 cadenas, toman lazada y en el mismo lugar un punto alto. Y aquí sería donde cerrarían la vuelta. Yo voy a cambiar de color, por tanto, aquí deslizo igualmente, con la diferencia de que voy a cortar el hilo, tomamos una cadenita adicional, buscamos esta lazada y pasamos la hebra por ahí. Ajustamos con esta inclinación y así queda cerrada esta primera vuelta. Vamos a deshacer esa cadena adicional que tejimos, que fue la que nos permitió realizar una unión perfecta, que no queda un orificio como en el tejido tradicional. Ahora sacamos este hilo y ya queda nuestra cadenita. Es este que está aquí. Tiramos de él, pero suavemente. Y así queda el inicio. Voy a cambiar de color y trabajar con puntos altos. Vamos a poner el crochet encima del hilo. Hacemos 1 y 2. Para no realizar los aumentos en la unión, voy a hacerlo en cualquier otro sitio. A iniciar el tejido. Vamos a pasar por 2 y vamos a pasar por 2. Aquí tenemos nuestro primer punto alto. Voy a realizar 4. 2, 3 y 4. Y voy a tejer el primer aumento. Esta forma evitará que el centro donde van las uniones quede deforme. Que queden puntos altos limpios o los puntos dobles, pero que queden sin enmiendas. Ahora, vamos a tejer 23 puntos. 1, 2, 3, 22, 23. Y como les indiqué en el gráfico, en el número 24 toca un aumento. Un punto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y así vamos a trabajar 3 veces 23 puntos y en el número 24 realizar un aumento. Aquí tengo los segmentos de 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento, 23 puntos, un aumento. Recuerden que aquí tejimos 4 para iniciar el tejido. Por lo tanto, faltarán 19 para completar los 24 que corresponden a este segmento. Vamos a tejerlo juntas para verificar que sea así. Aquí tenemos 1, 2, 18 y 19. Para unirnos vamos a fijar en esta hebra que quedó aquí. Miren, esta hebra la retiramos. Va a quedar por el revés. Y ahí es donde vamos a unir con punto deslizado. Una cadenita, cortamos el hilo y rematamos como en la vuelta anterior. Tiramos del hilo y pasamos la hebra por ahí. Rematamos hacia la izquierda. De esta forma, ¿qué vamos a conseguir? Que estos dos hilos queden cerca y podamos realizar el remate sin tener que esconder hilos. En este tipo de tejidos que llevan muchos colores es muy complicado esconder los hilos. Por tanto, vamos a hacer un nudo de 3.
Aquí sí apretamos bien el segundo y finalmente realizamos el tercero, con el que queda totalmente asegurado. Ahora sí podemos cortar esos sobrantes, porque voy a cambiar de color. En esta oportunidad vamos a trabajar puntos altos dobles. Por tanto, realizamos 1, 2 y 3 vueltas sobre el crochet. En esta vuelta vamos a dejar un punto libre antes y después de el aumento. Entonces podemos comenzar aquí o dejamos uno aquí o del otro lado. Podemos dejar comenzar aquí o dejar y comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí. Vamos a sacar 2, 2 y 2. Y tenemos nuestro primer punto alto doble. Una cadena de separación, tomo 2 lazadas en la aguja, salto un punto y en el siguiente punto alto doble. Saco 2, saco 2 y saco 2. Una cadena, 2 lazadas en la aguja, salto un punto, voy al siguiente y saco 2, saco 2 y saco 2. Y así vamos a trabajar hasta llegar al primer aumento. Realicé cadena de separación, tomo 2 lazadas y llego al centro. Aquí voy a realizar un punto alto doble, 2 cadenas, tomo 2 lazadas, vuelvo al centro y realizo otro punto alto doble. Cadena de separación, igual que el otro lado, dejo uno por medio y realizo el punto alto doble. Cadena y continuamos tejiendo de esta forma hasta llegar a los aumentos. De esta forma estamos realizando la segunda vuelta de las 5 que forman la secuencia, porque esta no la contamos. Esta es solamente para el inicio. Ya estoy terminando esta vuelta. Ahora voy a realizar una cadena y voy a rematar de la misma forma. Este hilo nos servirá como una guía muy fácil para ubicar la unión. Sacamos, introducimos por las 2 lazadas. Ahí va. Deslizado. Cortamos el hilo. Realizamos una cadena. Y por aquí pasamos nuestra hebra. Rematamos de la misma forma. Y así quedan las 4 esquinas donde están los aumentos sin empates y sin nudos. Son las partes más visibles del tejido. La vuelta número 3 será con puntos altos. Por tanto, vamos a pasar 2 veces el hilo y va a ser punto alto sobre punto de base. Podemos comenzar por cualquier lugar excepto en los aumentos. Sacamos 2, sacamos 2. Tomamos lazada, vamos a la cadena que formó el orificio y ahí tejemos un punto alto. Tomamos lazada y punto alto. Lazada y en el centro igualmente un punto, 2 cadenas y otro punto. Lazada, este es el primer punto. No se puede confundir. Ahora pasamos al espacio. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Un punto alto en el orificio y un punto alto sobre el punto alto doble de la vuelta anterior. Y aquí ya hemos terminado la tercera vuelta de las 5 que lleva la trama. Aquí terminé, rematé y miren cómo quedan claramente los puntos. Aquí hay uno, aquí hay otro.
El remate queda en el centro. Ahora vamos a las dos últimas vueltas de la trama que vamos a tejerlo con este color. En esta vuelta vamos a utilizar puntos bajos y cadenas. Vamos a iniciar al lado de los aumentos. Puede ser dejando una y tejiendo en esta o dejando una y tejiendo aquí. No importa. Como es punto bajo, vamos a mantener esa sola lazadita. Vamos a dejar este libre y vamos a este. Con esto tenemos el primer punto bajo. Vamos a realizar 1, 2, 3 y 4 cadenas. En el centro, un punto bajo. Ahí mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al mismo centro y realizamos un punto bajo. Ahora, ¿qué corresponde hacer para mantener la simetría? 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Saltamos 1 y un punto bajo. A partir de ahora, vamos a dejar libres 2 puntos de base. Voy a tejer 1, 2, 3 y 4. Salto 2 en el tercero, un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2 en el tercero, un punto bajo. Al llegar a la siguiente esquina, cuando ya tejemos las 4 cadenas, nos vamos a percatar que saltamos 2 y quedamos en el punto, en uno de los puntos que conforman el centro de los aumentos. No importa, ahí cayó, ahí lo hacemos. Hacemos los 4, 3, 4, vamos al centro, punto bajo. 5 cadenas, 3, 4, 5, punto bajo en el mismo lugar. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y para mantener la simetría debemos hacerlo aquí. Si este no tiene ninguno por medio, aquí tampoco. Vamos aquí, punto bajo. Y así continuamos tejiendo el otro lateral igual que tejimos este. En esta esquina, que es la que continuó a esta, donde no dejamos punto de separación, queda un punto de separación. Por tanto, esta va a quedar igual a esta y esta a esta. Por tanto, no hay ningún problema. Llegué al último arco de 4 cadenas, voy a la base y paso un punto deslizado. Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden ir deslizando con cadenitas hasta el centro o rematar y continuar en cualquier punto de la vuelta. Esta última vuelta consistirá en unir los arcos para sentar la base de la primera vuelta de la siguiente secuencia. Vamos a tejer 2 cadenas. Voy al centro, punto bajo. 2 cadenas. Voy al centro del arco siguiente y punto bajo. 2 cadenas y en cada arco un punto bajo. Y entre los puntos bajos 2 cadenas. Y así va a ser esta vuelta, que con ella terminamos la secuencia. Ya realicé las 2 cadenas y aquí fue donde deslicé y realicé el punto bajo. Aquí paso con punto deslizado. Y así queda unido este arco con este donde iniciamos el tejido. Voy a rematar como rematé el resto de las vueltas. Aquí pueden ver más claramente la secuencia, que va a estar conformada por estas 3 vueltas y un color contrastante en estas 2. Ahora vamos a tejer la primera. ¿De qué forma? Vamos a mantener los aumentos como en esta vuelta y como en esta, y tejiendo 2 puntos en cada arco y un punto en la unión de los mismos, en el punto bajo de la vuelta anterior.
Como esta vuelta, que es la primera, es de puntos altos sobre punto de base, vamos a realizar 1, 2 vueltas y podemos empezar por cualquier lugar. Vamos a iniciar en un punto bajo de los que realizamos en la vuelta anterior y realizamos un punto alto. Ahora aquí, en estos espacios que quedaron entre arco y arco, 2 puntos altos. En el punto bajo, un punto alto. En la unión de arcos, 2 puntos altos. 1 y 2. En el punto bajo, un punto alto. Al llegar al centro, que es sobre el arco grande, aquí en este punto bajo, vamos a realizar un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y eso lo vamos a hacer en todos los lugares donde corresponda aumento. Y en el resto, punto sobre punto. Toca ahora repetir esta secuencia y ubicar los colores que ustedes deseen. ¿Hasta dónde vamos a tejer las 4 esquinas? Eso es a gusto de cada uno de ustedes. Yo lo llevé un poco más abajo de la cintura. Ustedes, si lo quieren tipo blusa, lo cierran más arriba. Si lo quieren salida de playa, más abajo. Y bueno, como ya les dije, es a su gusto. Por la parte de los aumentos hay un largo de 41 centímetros. Teniendo en cuenta que cuando se blanquee puede estirar 1 o 2 centímetros más. Una vez que hemos marcado las mangas y el cuerpo, debemos tener muy presente contar bien que en cada lateral queden la misma cantidad de puntos en ambas piezas. Voy a comenzar tejiendo un punto bajo en esta parte por el derecho en una de las bases de las mangas, lo que es la sisa. ¿Dónde está ubicado el marcador? Un punto bajo. Ahora voy a realizar 4 cadenas. 2, 3, 4. Cuento 2 en el tercero, un punto bajo. 4. Y en el tercero, un punto bajo. Dependiendo la cantidad de puntos que dejen en cada lateral, será la cantidad de cadenas que puedan o no tener en esta separación del centro. Aquí no quedó ninguno. Vamos a realizar las 4 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, 3, 4, 5, punto bajo en el mismo lugar, 1, 2, 3 y 4, y el otro lado deberá ser igual que este. Entonces vamos a tejerlo en el primer punto. Y luego continuamos con nuestros 4 puntos y 2 cadenas por medio. Con este conteo de los puntos tenemos garantizado que las 2 esquinas van a quedar siempre de la misma forma porque tienen la misma cantidad de puntos. Llegué al marcador que se encuentra en el último extremo. Vamos a ir al marcador que está en la otra parte donde vamos a darle forma a la manga. Como aquí realizamos un punto bajo, ahora vamos a realizar aquí un punto deslizado, porque en la vuelta que viene en esta zona se realizará un punto alto solamente. Y ahora continuamos con nuestras 4 cadenas, saltamos 2 y nuestro punto bajo. Y así queda la parte de abajo de la sisa. Al continuar tejiendo toda esta parte y llegar al marcador que une las sisas, pasaremos aquí con un punto deslizado. Y para continuar sería repetir la secuencia y así llegar hasta el largo que cada uno de ustedes desee. A partir del cierre de las mangas de las sisas, yo tejí un total de 17 centímetros. Desde el escote hasta el extremo central de la pieza tengo 72 centímetros. El borde inferior lo realicé con
un punto bajo en el centro, 2 cadenas, un punto bajo. Y a partir de ahí 2 cadenas, saltamos 2 y un punto bajo. 2 cadenas de base, en la tercera un punto bajo, 2 cadenas. Saltamos 2 de base y un punto bajo. Lo hice para darle mayor solidez, para que estos puntos no corran el riesgo de estirarse demasiado. Para los flecos yo utilicé el fondo, este es el fondo de una cajita. Este tiene 14 centímetros. Ustedes pueden cortar un cartoncito con esas medidas, si lo quieren más grandes, si lo quieren más pequeños. Envuelven el hilo, lo cortan y luego con 8 hebras fue que hice cada uno de los flequitos. Una vez que tenemos nuestras hebras, hemos ubicado el centro. Vamos de revés a derecho. Buscamos el centro y por ahí pasamos todos los hilos y tratemos de hacerlo lo más rápido posible para que no queden hilos montados. Y así ya queda terminada nuestra pieza. Y así hemos llegado al final del tutorial, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. No olvides que este contenido es absolutamente gratuito, pero me encantaría que lo compartieras, que comentaras qué te pareció, que me regales una manito arriba y que te suscribas. Así ayudas a que muchas más crocheteras aprendan a realizar este lindo diseño. Y por ahora me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.